Les invito a que abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 17. Buenos días a todos. Estamos gozosos en esta mañana. Amén. Me llena de gozo. ¿Por qué? Porque estamos escudriñando este libro de Génesis. Y es mi deseo real que lo que usted hace toda la semana es estudiar y leer su palabra para ser nutrido a través de ella. Esta serie va a retarnos intelectualmente, va a retar nuestro deseo, va a retar nuestra teología, pero más que todo va a retar nuestra obediencia. A ver si es en realidad la palabra de Dios aquello que nos mueve a vivir, no nomás pensar diferente, sino vivir diferente. Quiero invitarte a Génesis 17, como ya le hemos leído en la porción bíblica de esta mañana, vamos a estar mirando los primeros 14 versículos. El proceso de santificación. Cada uno de nosotros en alguna experiencia de nuestras vidas podemos recordar un momento tal vez o una temporada de nuestras vidas cuando nuestras vidas radicalmente cambiaron. Para algunos es verdad, para otros no, para otros fue un proceso un poquito más largo y para otros el proceso tal vez ni ha empezado. Pero la realidad es que cada persona que está en Cristo, la Biblia dice que ha sido justificado, pero que también está siendo santificado. La palabra santificación significa siendo moldeado a la imagen de Jesús. Uno de los conceptos más importantes del Nuevo Testamento es la santificación de los santos, de aquellos que pertenecen a Dios. Y hoy vamos a mirar, estaba luchando yo, peleando con el Señor, literalmente con el texto, para extraer algo que sea tangible y práctico a nuestras vidas. Y fue hoy como a eso de las 12:30 de la noche, le voy a confesar, tenía el mensaje terminado, pero eso como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, su servidor se levantó y tuve que reestructurar mis puntos, porque así sentí que era del Señor. Y quiero mostrarte lo que Dios me mostró a mí a través de su palabra. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. No lo voy a volver a leer porque ya lo leyó la hermana Evelia, pero quiero enfocarme en los primeros 14 versículos. Padre, vayamos al Padre en oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tu inerrante, infalible y todo suficiente palabra, Señor. Gracias porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente para nosotros. Y gracias por alcanzarnos y revelarnos tu verdad, Señor. Permítenos que en esta mañana no tengamos una actitud de apatía, Señor. Retira la indiferencia que hay en nuestro corazón, retira la religiosidad que hay en nuestros corazones y ábrenos la mente, Padre, a través de tu Espíritu, para realmente comprender y vivir en tu verdad, Señor. Y permite que las palabras de mi boca, Padre, y las meditaciones de mi corazón, Señor, sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues es en Cristo Jesús que lo pedimos. Y la iglesia dice: nadie de nosotros nos gustan los procesos. Creo que si hay una área que frustra a cada ser humano es el proceso. Vivimos en la era de lo ahora y ya. Vivimos en la era donde todo nos gusta que se nos facilite. Y no nos gustan las complicaciones, mucho menos los atrasos. Nos gusta la puntualidad, por lo menos a su servidor. Mi esposa puede testificar que cuando estamos un poquito tarde a algo, su servidor no se pone de buen humor, porque me gusta la puntualidad, por lo menos la procuro. También cuando tengo hambre, su servidor se empieza a poner un poquito impaciente. Como que mi hija no le digo, mi amor, ya está, en vez de decirle, ¿te puedo ayudar, mi amor? Y ¿cuánto falta, no? Como que no nos gusta los procesos. De hecho, en Estados Unidos, la gente tiende a reaccionar antes de meditar. Por eso es que Estados Unidos es la nación con más deudas colectivas alrededor de todo el mundo. Porque no nos gusta esperar, nos gusta comprar las cosas ya. Aunque no tenga el dinero, pues me dan financiamiento con 20% de interés. Sabrá Dios si lo pague cuando Cristo venga, no sé, pero lo quiero ya, ¿sí? De hecho, cuando tenemos hambre, no nos gusta cocinar. ¿Por qué? Porque hay microwave, lo puedo poner y comer ya.
instantáneamente. De hecho, de esa idea, proceso, de la falta de paciencia del ser humano es que las comidas rápidas se hicieron famosas. En una etapa un hombre pensó en la familia moderna americana ya no tiene el tiempo para esperar que una comida se elabore de cero. ¿Cómo podemos suplir la demanda? ¿Y cómo lo hicieron? Creando cadenas de comida rápida, en el cual hoy en día tiene más ventas una estación o un restaurante de comida rápida que un lugar donde procesan comidas orgánicas. ¿Por qué digo eso? Porque igual usted y yo no me gustan los procesos. Y hay una persona que tuvo que aprender que Dios es un Dios de procesos. Ese fue Abraham. ¿Recuerdan su llamado en el capítulo número 12? Cuando Dios en el capítulo 11 llama a Abraham en el 11 y el 12 de Ur de los Caldeos y lo llama, dice la palabra de Dios, dijo el Señor: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Dios inició un proceso. ¿Cómo inició ese proceso? Bueno, fue Dios. Como siempre es Dios en su soberanía llamando al hombre, nunca al hombre buscando a Dios. Y Dios en su soberanía llama a Abraham e inicia un proceso que llamamos el proceso de santificación en el momento de su conversión. Pero igual que usted y yo, Abraham duró un proceso largo porque no fue santificado inmediatamente. Miramos a un Abraham desobediente que dijo: no, yo voy a esperar hasta que mi padre muera antes de obedecer el llamado de Dios. ¿Sí recuerda eso? También miramos a un Abraham que decidió tomar sus propias decisiones independiente de Dios, tomando la oferta de su esposa en el capítulo 16 y tomando a la esclava Agar para ayudarle a Dios, porque no quería esperar el proceso. Los procesos son difíciles, porque requieren de paciencia, requieren de aquello que usted y yo no queremos hacer, que es esperar. Pero la palabra de Dios nos muestra a través de la vida de Abraham que la santificación requiere de un proceso. Quiero que lo digas conmigo: la santificación requiere de un proceso. Quiero mostrarte en el versículo número 1 del capítulo número 17 de Abraham. Perdón, capítulo 17 de Génesis, versículo número 1. ¿Está conmigo, iglesia? Yo leo de la versión de las Américas. Dice su palabra: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El capítulo 16 de Génesis, versículo 16, termina con un dato muy interesante. Quiero que lo veas conmigo en la Biblia. Génesis 16, 16. Todos con la Biblia, por favor, en mano. Dice su palabra: y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86. Y el capítulo 17, versículo 1 nos dice que tenía 99. Entonces pasaron un lapso de ¿cuántos años? Hermanos, fueron a la primaria, hermanos. ¿Cuántos años pasó? 13 años. Donde Dios no estaba comunicándose con Abraham. 13 años en silencio. 13 años donde Dios no estaba revelándole ni estaba confirmándole a Abraham que él seguía con él. Y lo más interesante es que Abraham acababa de pecar. ¿Sí recuerdas eso? Acaba de tomar a su otra mujer ahora, Agar, legítimamente ahora, y tomó a esta mujer y tuvo a quien, a Ismael, que no era el hijo de la promesa, queriendo adelantar el proceso. ¿Sí? Amén. Abraham, como cada ser humano, que yo quiero adelantar, ¿cómo le puedo ayudar a Dios para llegar a la meta? La meta es tener hijos y multiplicarme y que mis naciones sean de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ayudarle a Dios. Hay que tomar a Agar, dijo la esposa, de acá todo le echa la culpa a él, ¿no? Pues ella fue la de la idea. Entonces está confuso. ¿Quién nos entiende, verdad? Entonces él toma la oferta de la esposa y peca contra Dios. Pero ¿por qué traigo esto a colisión? Porque Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué es que Dios esperó 13 años para no comunicarse con Abraham? Algunos teólogos han
deducido que esos 13 años eran para santificar completamente a Abraham, pero eso fue una contradicción, porque Abraham no estaba completamente santo se puede decir, en el término perfecto, una vida sin mancha. Otros consideran que en esos 13 años Abraham cometió apostasía, que es alejarse de la fe. Algunos han concluido que él fue un apóstata durante esos 13 años, pero eso es incorrecto, porque ahorita vamos a ver más adelante que él sigue siguiendo al Señor. Entonces, ¿por qué es que Dios permite procesos? Porque es que hay pausas en nuestras vidas donde aparentemente Dios no está trabajando. ¿Ustedes se han encontrado en esa etapa? Amén. Donde como que el Señor está mucho tiempo y hay mucho silencio. Es que no lee la Biblia, hermano, porque todos los días habla el Señor. Amén. Pero hay silencio en no mirar cómo Dios responde. Pero la realidad es lo siguiente, que es que Dios permitió el silencio porque Él estaba aún trabajando en Abraham. Porque la obra que Dios empieza no la termina instantáneamente. Dios le fascina usar el tiempo. Él usó 40 años para que el pueblo de Israel circulara un viaje de 2 semanas y media, duró 40 años. Entonces, si te ha pasado que te metes al GPS, dice 20 minutos, duré 45, me voy por las calles, ¿no? Así le pasó al pueblo de Israel. Metió el GPS, decía 2 semanas y media y duró 40 años. Dios tiene tiempo para procesar y santificar a sus santos. Pero su palabra nos muestra en Romanos 8:20. Mucha gente le fascina Romanos 8:28. Es el texto favorito de las personas. Para mí no. Para mí es 8:29 y 30. ¿Por qué? Porque enseña una verdad teológica profunda. Y su palabra. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué los predestinó? Escucha, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso se llama santificación. Dios nos llama, ¿para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuándo va a llegar a esa imagen, mi vida, a la imagen de Dios? Hasta que Cristo venga por nuevo y nos glorifique. En otras palabras, siempre estamos en proceso. Amén. Siempre. Escucha. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Me fascina cómo Pablo usa el tiempo, glorificó, predestinó, como si ya sucedió. ¿Sabes por qué? Porque esta verdad es tan real que la mente de Dios, Él puede decirlo como si ya sucedió. Wow, amén. Gloria a Dios por ello. Él te dice, si tú ya estás glorificado y estás sentado en lugares celestiales, aunque no has llegado ahí todavía, pero para Dios ya estás ahí. Entonces Pablo nos dice que estamos en un proceso de santificación. ¿Y cuándo inició? En el momento de mi justificación. ¿Y cuándo sucedió eso, pastor? Cuando yo me convertí en un buen cristiano, ahí Dios me justificó. No fue en el momento de que depositaste tu fe plena en el Hijo de Dios. Y eso fue lo que Abraham hizo, dice la palabra en el capítulo 15, más atrás, que Dios creyó, en versículo 15, capítulo 15, versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y eso le fue reconocido por justicia. Dios ya había iniciado un proceso de santificación, pero no lo había culminado. Dice Filipenses 1:6, está en la pantalla. Porque a los que de antemano conoció, ¿por qué está el mismo versículo? Una disculpa, eso no es el versículo correcto. Vayan conmigo a la Biblia, ven, nunca confíen en una pantalla. Vayan a Filipenses en sus Biblias. Filipenses capítulo número 1. Y el versículo número 6. Estando convencido precisamente de esto. ¿De qué estás convencido, Pablo? Escucha lo que dice Pablo. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que Dios ha iniciado una obra en ti, pero Él la está perfeccionando conforme caminamos y vivimos la vida cristiana. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cuál es la aplicación que Dios me dio anoche? Que estamos en proceso, amén. Que la santificación es vida cristiana.
que estamos siendo hechos a la imagen y conforme a la semejanza de nuestro Salvador, y Abraham no fue una excepción. Abraham pasó el proceso santificativo de Dios como cada creyente lo va a pasar o lo va a experimentar en alguna etapa de su vida. Hermano, tú estás en proceso. Dile a tu vecino, tú estás en proceso. Dile a tu vecino, por favor. Algunos más que otros, pero estamos en proceso. Amén. Dile a tu vecino que está en proceso, por favor. Ya te está regañando, ¿verdad? Estamos en proceso. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el resultado final del proceso no depende de ti. Porque el texto dice que Él la va a perfeccionar. Entonces, tu santificación no depende de tu obediencia, depende de cuánto tú te acerques al Señor y seas glorificado en su presencia. Amén. Entonces, tú quieres ser más santificado, vete más al Señor. Porque Él te va a santificar. Se irá a imagen y semejanza de su Hijo. Moisés subió al monte y salió con otro color de pelo, salió transformado, lo que conocieron porque vio la gloria de Dios. Claro, eso estamos hablando de una ilustración figurativa, pero de la misma manera que Moisés salió cambiado, tú y yo seremos transformados solamente y dependiendo de mi dependencia de Dios. ¿Tú quieres ser transformado, iglesia? Yo sí lo quiero ser. La Biblia dice que hay muchos cristianos en pañales. Y un hijo en pañal de 40 años no le sirve mucho al Señor. Dios quiere que tú crezcas. Y Él es el que es capaz de transformarte. Y Él lo estaba haciendo en Abraham. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que utiliza el silencio para trabajar en mí y en ti. Le dice el Señor a Abraham también en el versículo número 1. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfeccionado. Dios utiliza 3 nombres muy importantes que debes de entender en el libro de Génesis. Él utiliza el nombre Elohim, que eso lo miramos en el capítulo 1 y 2, que es el Dios creador. Elohim enfatiza la universalidad de Dios, que Él está sobre encima de todas las naciones, que Él es el creador de todas las cosas. También Dios se presenta como Yahweh, que eso significa el Dios eterno, el Dios que hace pactos de gracia, el que ejecuta sus propósitos. Pero aquí Dios no utiliza ni Elohim ni Yahweh, aquí nos introduce un nuevo nombre de Dios. ¿Y cuál es eso? El Dios todopoderoso. La palabra hebrea es El Shaddai. Dígalo conmigo, El Shaddai. Hoy aprendí un nombre nuevo de Dios, si es que no lo conocía. Y el nombre Shaddai simplemente significa que Dios es todopoderoso. Que Él controla la naturaleza de modo que hace su voluntad, haciendo que se doblegue y sirva su propósito de gracia y salvación. Dios quiebra las leyes de metafísica. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Es lo que le está diciendo. ¿Por qué es importante eso saber para Abraham? Porque él tenía 99 años. ¿Sí? Su esposa, ¿cuántos años tendría? Más de los 90, ¿sí? Lógicamente, no podía pensar que Abraham, pasaron 13 años, tuvo a Ismael, pasan 13 años, estoy más viejo, más pateado, y ahora me vienes a reafirmar la promesa de que sigues con un plan, que no es Ismael, que él es el hijo prometido, pero mírame, ¿sí? Pero Dios le dice, yo soy el Dios que quiebra la naturaleza, el Dios todopoderoso, el Dios que es capaz de hacer cosas que son imposibles para ti, pero para Él son posibles. Tú debes de conocer ese Dios. Es el Dios todopoderoso, eres el Shaddai. Pero cuando tú te sientas limitado, tienes que correr para aquel que tiene infinito poder. Y en Él traer fuerza. Y nomás que más lo que le dice el Señor, dice, anda delante de mí y sé perfeccionado. Me fascina esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo pensé que me había dicho usted, hermano, que nadie era perfecto. No, y nadie lo es. Y la idea delante del texto, donde dice anda delante de mí, se refiere a un andar consciente de la presencia de Dios.
Le dice Dios a Abraham. 13 años han pasado, yo vengo a hablarte, te vengo a recordar que soy te vengo a revelar por primera vez, porque tú no lo sabías, que yo soy el Dios Todopoderoso. Usted y yo lo sabemos porque hemos leído la Escritura. Pero Abraham no tenía el libro, texto escrito para que él se recordara que Dios era el Todopoderoso. Entonces para Abraham esa era la primera vez que él escuchaba eso. Amén. Entonces Dios le dice, yo soy el Todopoderoso y en base a esa verdad, tú debes de vivir consciente de mi presencia. Dice, anda delante de mí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que vivamos consciente de la presencia. ¿Acaso no estamos siempre conscientes de que Dios está presente? Bueno, eso supone que debería ser el caso, ¿verdad? Amén. Pero en nuestras vidas regularmente no vivimos de tal manera. A mí me fascina usar una ilustración. Yo sé que la he escuchado anteriormente, lo he dicho varias veces, pero me fascina porque es la mejor manera de explicar esta verdad. Usted va a la mañana y va en la carretera y va a tu destino y usted va a 85, 90 millas por hora porque usted tiene que llegar al trabajo, a la iglesia, a donde quiera que llegar y va tarde, ¿sí? Y usted le pisa la chancla, ¿sí? Y va todo a 90, pero de repente se sube un policía a la autopista y se va detrás de usted y usted como que se espanta un poquito y quita el pie del acelerador, ¿sí? Como que se endereza un poquito la espalda y pone las dos manos en el volante, ¿sí? ¿Sí le ha pasado? ¿O soy el único culpable? Sí, me ha pasado varias veces. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. Usted ahora está en la presencia del policía y su presencia afecta la forma en que usted vive. Como usted conduce, lo que Dios le está diciendo a Abraham, vive de tal manera es como que tú sabes que yo estoy mirándote en cada instante, en cada momento y en cada decisión. Amén. Es lo que le está diciendo, vive con mi presencia en mente. Wow. ¿Qué más le dice el Señor? Escucha, iglesia, y sé perfecto. Sé perfecto. La palabra perfecta hebrea implica un sentido de completo, de maduro. Sé saludable, sé maduro, crece. Es lo que le está diciendo el Señor. Entonces, la santificación no nomás solamente requiere de un proceso, sino que la santificación, hermano, requiere de un compromiso a vivir bajo la presencia de Dios. Amén. Le faltó una O al final ahí, no se preocupe. Pero la santificación requiere de que yo viva bajo la presencia de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando podamos vivir y ser santificados. Cuando no estamos, cuando el ruido se acaba, cuando las luces se apagan, cuando no hay nadie a tu alrededor, ¿tú estás siendo santificado? La única forma es que tú estés consciente de la presencia de Dios. Es la única manera que tú podrás ser santificado. Cuando tú estés expuesto a la verdad del Evangelio, cuando tú en tu vida íntima estás recurriendo a la fuente de verdad que es su palabra, y cuando estamos siendo sensibles al Espíritu Santo. Sé perfecto, sé maduro, crece. Es lo mismo que él utiliza cuando Pablo escribe a Timoteo, dice que él quiere que cada uno sea maduro, que sea completo, que sea capaz. Abraham, ya pasaron 13 años. Estoy en proceso contigo, te estoy santificando, pero es tiempo de que tú vivas y dejes a un lado la inmadurez. Dejes de confiar en que tú puedes mejor que yo. Abraham, es tiempo de que dejes de escuchar tu propia opinión y vivas bajo mi presencia. Es tiempo. Y eso es la santificación. ¿Qué más le dice el Señor? Dice el versículo número 2, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. El énfasis de este texto es simplemente recordarle que el pacto permanece. Sí, que el mismo pacto que Él le hizo en Génesis 15, Dios va a cumplir. Él es el Dios de pactos, amén. Es una oferta, ¿y el pacto qué es? Es una oferta de gracia y es una oferta de gracia soberana y es un regalo de Dios. Entonces, versículo número 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Dijo algo? ¿Encontró alguna excusa?
por la cual no había caminado bajo la presencia de Dios. Creo que él entendía claramente que esos 13 años eran resultado de que Dios estaba trabajando con él. Pero él no reacciona, ni dice, ni encuentra excusas, sino que se postra en adoración a Dios. ¿Qué no es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos revela que estamos en pecado? ¿Qué hacemos? Saben que para nosotros somos muy buenos para encontrar excusas. Amén. Yo le voy a confesar, tengo el arte, si me está santificando, estoy en proceso, de decirle a mi jefe por qué es que yo no había completado el trabajo. Yo tenía una perfecta, es que mire, usted tiene que escuchar esto. Usted mira que no se acabó el trabajo, pero yo le voy a decir por qué. Y era muy bueno para excusarme. De hecho, y sonaba con mucha credibilidad. El jefe como que hasta me daba más lapso y tiempo. Lo convencía. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué tenemos el arte de querer justificarnos? Porque no queremos cambiar. ¿Sí? Entonces, como yo no quiero cambiar, me justifico. Porque no quiero cambiar, la raíz del problema es mi actitud, es mi pecado. Pero si lo reconozco, tengo que hacer algo al respecto. Pero si no lo reconozco, puedo desviar la atención de mi problema y desviarlo a otra cosa. Somos buenos, ¿eh? Desviamos la responsabilidad. Es que es culpa del perro, de esto, lo otro. Siempre, nunca es culpa de uno, ¿sí? Siempre la culpa de otro. Porque no queremos reconocer la raíz del problema. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no dijo nada. Abraham adoró. ¿Sí mira eso, iglesia? Versículo número 2. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló diciendo: la única respuesta coherente a tal magnitud de obra de Dios, de salvarnos, de justificarnos, de declararnos sus hijos, la única respuesta coherente es adorarlo. Entonces, la santificación produce adoración. Amén. La santificación produce adoración. Abraham entendió eso. Él estaba siendo santificado y en darse cuenta de su error y su pecado, él no tuvo ninguna otra respuesta más que ¿qué? Adorar a Dios. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo número 12, en el versículo número 1. Es lo mismo. Dice: por consiguiente, hermanos, Romanos 12:1, por si quieres ir conmigo, os ruego que nos se presenten como sacrificios vivos, santos y agradables, ¿cuál es el cual es vuestro culto racional? Escuche, te ruego que te presentes como un sacrificio santo y agradable, que es el único, escucha, es el único, vuestro culto racional. En otras palabras, Pablo está diciendo esto: preséntete a Dios como un sacrificio, porque es lo único que tiene lógica. Es lo único coherente de hacer. ¿Quieres hacer algo coherente en esta semana? Que tenga lógica. Adora a Dios. Es lo único coherente que tú puedes hacer en toda tu semana. Amén. Adóralo. Dice Pablo, a la luz de todo lo que él había hablado, de todo el evangelio, la obra salvadora, la justificación, la redención, la elección incondicional, él había dado muchos temas de la perversidad del pecado. Ahora dice Pablo: quiero que te presentes como resultado a Dios como una ofrenda, sacrifícate a Él, porque es lo único que tiene sentido. Y es lo único que tiene sentido, iglesia. A la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo único coherente es adorarlo. Si tú has sido santificado, tú debes adorar. Y ese es el proceso más natural de la santificación, es el deseo de adorar a Dios. Me fascina la respuesta de Abraham, porque muestra el proceso de Dios en su vida. Muestra que era un hombre que no estaba ahora listo para excusarse, sino que estaba listo para reconocer su pecado y adorar al Dios que iba a lograr el objetivo. Y es lo mismo que usted y yo debemos hacer. Escucha lo que dice el versículo número 4: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y seréis padre de multitud de naciones. No serás, antes de que llegue el versículo número 5, quiero que escuches: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. ¿Qué le dice el Señor? Reafirma el mismo pacto que él viene diciendo desde antes, que Dios continúe haciendo
reafirmando su pacto con Abraham. Que Dios se comprometió en el capítulo número 15, ¿recuerdan? Que caminó entre dos animales cortados, hizo un pacto incondicional, no basado en la obediencia de Abraham, sino basado en la soberanía de Dios. Amén. Para cumplir cada aspecto de su pacto, Dios es el que hace a Abraham un heredero de naciones. Sí, un heredero de naciones. Abraham iba a ser el padre de naciones. Dios le promete, escucha lo que dice Romanos. Vas a mover la Biblia en esta mañana, iglesia. Romanos capítulo número 4, por favor. Versículo número 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, escucha, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Abraham, el padre de una simiente física que incluye a los descendientes de sus 6 hijos, escucha lo que dice el pastor Evis Carballosa, pero además es padre de una simiente espiritual que incluye a todos los que ponen su fe en el Mesías. Este hombre iba a ser el padre de naciones, como llama el versículo 13, el heredero del mundo. ¿Qué más es lo que el Señor le reafirma a Abraham en el capítulo número 17? Continuamos en el versículo número 5. Su palabra dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. El Señor le cambia su nombre. Su nombre era Abraham, que significaba padre exaltado, y ahora se lo cambia a Abraham, o Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, cambió de ser padre exaltado a ser padre de multitudes. ¿Por qué es que Dios le cambió el nombre a Abraham? Bueno, él se identificaba como padre de exaltado. Imagínense, va a la casa, acuérdense que en el tiempo cultural el nombre tenía mucho significado. Tú te presentas, vienen a Abraham, vienen a cenar. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu esposo? Se llama Abraham. Oh, padre exaltado. Wow, ¿cómo está? ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Sarai. ¿Y cuántos hijos tienes? No, no tengo hijos. Pero te llamas padre exaltado. No tiene lógica, ¿no? Pero ahora no se llamaba padre exaltado, ahora se llamaba padre de multitudes. Entonces viene ahora la misma visita y lo saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo ahora Abraham. Oh, perfecto. ¿Cómo se llama tu esposa? Pues se llama Sarai. ¿Y tus hijos? No tengo. Pero soy padre de multitudes. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios hace esto? Porque en el nombre venía una promesa. Amén. En el nombre venía una promesa. En ese nombre Dios le dio una promesa tangible. Escucha lo que dice Keough, unos eruditos del siglo pasado dijeron, en el nombre Dios le dio una promesa tangible del cumplimiento de su pacto, por cuanto un nombre que Dios da no puede ser un mero sonido vacío, sino que tenía que ser la expresión de algo real o algo de una realidad que a la postre sería adquirida. Dios le prometía que él iba a ser padre de naciones. Y es la misma promesa que Dios viene confirmando desde el capítulo número 12. Más viejo, con más problemas, más pecados, más secuelas de pecados, más el mismo Dios y la misma promesa. Amén. ¿No te da gloria a Dios por eso? Más problemas, más desobediencias, más repercusiones de pecados, más retrasos, pero el mismo Dios que te ha hecho una promesa. Por eso puedes darle gloria a Dios, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Shaddai, el Todopoderoso. Él sigue siendo Elohim, el Dios creador. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Jehová, el Dios personal, el Dios de intimidad. Él sigue siendo ese Dios. Y Él le dice a Abraham, yo haré de ti una gran nación. Versículo número 6, y te haré fecundo en gran manera y haré de ti grandes naciones
y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, dice el texto. Dios añade una nueva característica a este pacto. Quiero mostrarte algo teológico que es muy importante, que debes de entender. La Biblia utiliza lo que se llama revelación progresiva. Dios a veces da un pensamiento, un concepto, mas no lo explica, simplemente da el concepto. Pero conforme Dios revela la palabra, conforme tú vayas leyendo escritura, ese concepto que haces aquí, Dios lo va a ir elaborando o explicando más a detalle más adelante. Eso se llama revelación progresiva. Dios reveló un concepto aquí, más adelante en toda la Biblia va a seguir revelando este mismo concepto. ¿Y cuál es este? Bueno, hay varios. El primero de ellos es que saldrán de él reyes. Dios añade una característica, una promesa del pacto. ¿Y cuál era ese? Que su pacto, que su herencia iba a ser eterna. Porque de aquí Dios promete que de él iba a venir el rey David, el cual sería el pacto davídico, que era una expansión del pacto abrámico. Reyes iban a salir de su descendencia. Amén. Ese es el Dios que hizo ese pacto con Abraham. Y que de esta simiente vendría el rey de reyes y el señor de señores, el que gobernará en el trono por siempre. Escucha lo que dice el versículo número 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. ¿Cuántas? Por todas tus generaciones, por pacto eterno, en otras palabras, incondicional porque es eterno, de ser Dios tuyo y de que toda tu descendencia después de ti. Y haré de ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinajes, toda la tierra de tu Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Dios establece un pacto con Abraham, y lo más hermoso es que Dios, aparte de la promesa de la tierra física, de la tierra de Canaán, muchos quieren decir que la promesa era simplemente espiritual, que no había una tierra física, pero no, Dios promete la tierra física de Canaán a él y a sus descendientes, pero también añade una promesa de que la bendición más grande es que Dios iba a ser su Dios. Amén. Dice Dios, no te preocupes porque yo no nomás seré tu Dios, sino que seré el mismo Dios que establecerá el pacto con todas tus futuras generaciones. Y esto concluye en Apocalipsis capítulo número 21. Te lo muestro porque quiero mostrarte que tú y yo estamos ahí también. Capítulo número 21, versículo número 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, escucha, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Amén. Y el Dios mismo estará entre ellos. No nomás Dios le prometió la presencia de Dios a Abraham, a su tierra, a su linaje nacional, a los judíos físicos, sino también a los hijos espirituales de Abraham, en los cuales tú y yo pertenecemos. Y Dios será nuestro Dios de la misma forma que Dios siempre será el Dios de Israel. Amén. Pero Dios continúa. Dios dice el término perpetuo que utiliza en el versículo que hemos leído se refiere a un pacto eterno que no tiene fecha de caducidad, ¿sí? Sino que es eterno. No es hasta que la muerte la separe, ese pacto se muere ahí, ¿no? Pero el pacto con Dios no termina en la muerte, amén, sino que es un pacto eterno. He escuchado una vez un hombre que decía, yo estaré contigo, mi hija, toda la eternidad. No, hasta que te mueras. Y se acabó, amén. Porque después de ahí, mejor esposo va a tener que yo, va a tener a Cristo, amén. Mejor de lo que yo le puedo ofrecer a la hermana Melissa. Imagínese, Cristo su esposo. Dijo, va a ser ella, gloria a Dios. Amén. Esa es la promesa de Dios. Ese es el Dios que hace pactos eternos. Dios le está asegurando el cumplimiento de este pacto. Él está garantizándole, y esta garantía es mejor que la de Costco. Amén. Mejor. Es un pacto incondicional. Por lo tanto, está claro que el mensaje aquí es que los descendientes van a poder disfrutar de esta gloriosa promesa que Dios le hizo a Abraham.
el Padre de naciones. Versículo número 9. Dijo, ¿cuánto tengo tiempo? Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado en la carne de vosotros, de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días serás circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Dios ha hecho una promesa. Dios ha cambiado su nombre. Pero ahora Dios le da una responsabilidad. Dios utiliza aquí por primera vez la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Un término muy usado, no nomás en el Nuevo Testamento, sino que también los escritores del Nuevo Testamento aluden a esta misma circuncisión. La circuncisión simplemente es una señal. En hebreo significa una marca distintiva o una marca de identidad. Como les mencioné anteriormente, aquí la Biblia no nos da mucho detalle de qué es la circuncisión, pero si tú lees toda la Escritura vas a hallar mucho más información acerca de qué es la circuncisión. Muchos han debatido cuál fue el origen, de dónde adoptó a Dios esta circuncisión. Algunos historiadores bíblicos dicen que la circuncisión se practicaba en algunas otras culturas. Por ejemplo, los egipcios practicaban esta circuncisión, pero ellos no lo hacían como una señal de pacto. Ellos lo hacían simplemente por una forma de mutilación. Y solamente lo practicaban los adultos. En otras palabras, esto es la primera vez que se utiliza la circuncisión de niños al 8º día. Es remover el prepucio del hombre. Es un ritual, algo que representa algo que es apartado. ¿Sí? ¿Qué hacen los que son ranchers, farmers? Tienen muchas vacas, ¿no? Y a las vacas las sellan con una marca. Simplemente está representando que les pertenece a esa ¿cómo se llama? A esas rancher o a ese farmer, perdón, no puedo expresarme, pero la idea es esa: no quiero identificar a este animal conmigo. En otras palabras, el prepucio, retirar el prepucio del hombre era una señal de que ese varoncito pertenecía a Dios. ¿Sí? Era un pacto, era una señal, como de la misma manera que su anillo en el dedo representa que usted es un hombre o una mujer casada. El prepucio del hombre representaba que pertenecía a Dios. De hecho, hay muchas información que la Biblia nos habla sobre la circuncisión. Lo miramos en el Nuevo Testamento, como les explicaba. La circuncisión también representaba o demostraba la impureza de la naturaleza humana. De hecho, la naturaleza significaba que pertenecía, el hombre, cuando tenía que retirarse algo, retirarse el prepucio, era como una manera que yo tengo que ser purificado. Dios tiene que santificarme, tiene que retirar algo de mí. Era una manera de representar la impureza que hay en el hombre. Pero también la circuncisión significa que pertenecían a la nación de Israel, que pertenecían a un pueblo específico. Eso lo miramos en el versículo 14, porque dice que el que no haga eso ya no pertenece al pueblo. Entonces era una manera de identificarse con el pueblo de Israel. ¿Sí está conmigo, iglesia? ¿O ya los perdí? Amén. Ok, seguimos aquí todavía. Pero también la circuncisión apuntaba a un compromiso con Dios. Era una manera que yo me identificaba con Dios. La circuncisión se practicaba como una señal de posesión de la justicia por fe. Eso lo miramos en Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún
era incircunciso. En otras palabras, él recibió el sello antes de ser circuncidado. Entonces eso representaba que él era ahora pertenecía ¿a quién? A Dios. La circuncisión también era un compromiso con Dios en el corazón. No nomás era una señal externa, sino que era una señal en el corazón. Deuteronomio 10:16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios considerará tu corazón, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Dios hace una circuncisión ¿de dónde? Del corazón. ¿Cuál es el punto? El punto es que él pertenecía al Señor y que el pueblo pertenecía al Señor, que él iba a ser su Dios, que nunca los iba a dejar, que él era Jehová el Shaddai, todopoderoso, que iba a cumplirse un pacto, y al circuncidarse ellos iban a establecer una señal visible de que ellos pertenecían a Dios. Muchos judíos tomaron el día de hoy, siguen utilizando la circuncisión. Pablo debate eso en Gálatas 5, cuando él dice que la circuncisión no te sirve de nada, porque es algo externo. Si en tu corazón no ha habido una circuncisión, si no has venido al Evangelio, en otras palabras, no te sirve de nada, porque solamente es un rito religioso. Pero para Dios, lo que es importante es tu obediencia y es tu conversión. Dios le dijo a Abraham, yo hago un pacto contigo, y este pacto es irrevocable, es inquebrantable, es seguro, es eterno, amén, es confiable. La gente de hoy día van a las apuestas. Estados Unidos tiene dos problemas, bueno, tiene muchísimos, pero tiene dos adicciones graves: pornografía número 1 y apuestas número 2. Escúchame, iglesia. La apuesta es simplemente que yo estoy dispuesto a sacrificar mi dinero, ¿sí? Confiando que este juego, que este caballo, que el Canelo, no, malo para pelear ayer, nombra quien quiera, ¿no? Que va a ganar. Ni en su casa no queda el pobre amigo. ¿Sí me entienden? La apuesta es yo me garantizo, yo pongo mi dinero, I put my money where my mouth is, como dice el gringo. Mucha gente en Estados Unidos ha perdido sus posesiones completas, sus casas, han embargado préstamos, han quebrado sus matrimonios, han vendido propiedades, han vendido hasta la casa de su mamá para apostar. ¿Por qué? Porque están confiando en que algo los va a ayudar y los va a sacar de donde ellos están. Están confiando en algo externo de ellos. De la misma manera que un hombre puede apostar todo su dinero en un caballo, Dios le dice a Abraham, tú puedes apostar tu vida en mi palabra. Dios le dice a Abraham, tú puedes apostar todo tu ser en que yo voy a cumplir lo que yo te dije que iba a hacer. Dios es confiable. Dios es digno de toda tu confianza. Pero Dios es un Dios de procesos. Yo no sé si en esta mañana, fíjate al domingo, yo no sé si en esta mañana tú llegaste en este lugar, en este santuario, en este lugar de adoración, pensando de que tu vida cristiana estaba muy bien. Pero yo quiero recordarte que tú estás en proceso de santificación. Que Dios te está santificando. Que Dios está haciendo la obra en ti. Y quiero recordarte que la buena obra que Él empezó en ti, Él será digno y fiel para terminarla hasta que Cristo venga de nuevo. Y quiero recordarte, iglesia, que la santificación requiere de un compromiso, de vivir bajo la presencia de Dios. ¿Tú quieres ser santificado? Amén. Confía en el proceso de Dios. No confíes en ti. Si estás viejo, como Abraham, 99 años, no tienes recursos, estás desesperado, confía en el Dios, el Shaddai, que sigue siendo el Dios todopoderoso. Y que tu santificación te lleve a adorarlo con todo tu ser. Ponte de pie conmigo, por favor.
Que tu adoración sea la única respuesta después de mirar tanta fidelidad de Dios a tu vida. Adórale. Adórale porque Él es digno. Y deja de apostar en ti mismo. Y pon todas tus fichas en Dios. Porque Él es fiel y Él podrá cumplir su promesa. Él le dijo a Abraham: yo haré de ti una gran nación. Yo cumpliré mi pacto incondicional. Y Dios te dice a ti, iglesia, en esta mañana, que Dios sigue siendo el Dios de pactos. Que Él, a través de la muerte de Jesús, te ha reconciliado con el Padre. Y Dios será tu Dios por la eternidad. Puedes descansar en eso en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Dale gracias. Dale gracias a Dios por su fidelidad. Porque Él está santificándote. Porque Él está limpiando esas perezas de nuestras vidas que no nos hacen ser más como Jesús. Inclina tu rostro conmigo, por favor. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos admirados, Señor, a admirar tu fidelidad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra depravidad, tú sigues siendo un Dios fiel a tu palabra, Señor. Gracias porque sigues trabajando en este pecador, Señor. Gracias porque tú no has acabado conmigo, Señor. Porque tú sigues obrando y haciendo tu voluntad en tu siervo, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Trabaja y obra en nosotros, Espíritu de Dios. Queremos ser más como tú, Señor. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu palabra. Y, Señor, te haremos siempre la gloria y honra a tu nombre. Gracias por tu hermosa palabra en Cristo Jesús. La iglesia dice: vamos a adorar al Señor, iglesia.